Yo creo que vamos a ser hoy más puntuales que nunca. Venimos ahora de Las Palmas con un poco de retraso y la razón también de que hoy hemos adelantado la charla es porque Daniel se tiene que regresar esta tarde mismo, esta noche a Las Palmas. Entonces, porque tiene problemas mañana, tiene que dar clase mañana. Bien, entonces, como vamos viendo a lo largo del curso, estamos hablando de desafíos globales y actuación local. Hemos ido desarrollando desde febrero cada mes un tema y nos quedan prácticamente 3, el de hoy, el del próximo de octubre y la clausura en noviembre. Y el tema de hoy es un tema muy interesante. Llevamos varias horas hablando de este tema a lo largo mientras esperábamos el avión y en el avión. Y curiosamente nos hemos encontrado a algunos amigos en el aeropuerto y hemos seguido hablando del tema. Quiero decir que el tema es muy importante. Y tenemos la suerte de que Daniel, un hombre joven, pero con una carrera, con un trabajo muy interesante como doctor en filosofía, lleva ya más de un año trabajando este tema y está a punto de publicar un libro. Eso tiene una gran ventaja, que es un tema que domina, ¿no? Que él controla y que es un tema, ya verán, que lo controla muy bien. Y tiene una dificultad que la venía hablando yo con él, a ver de qué manera él nos lo explica, nos lo desmenuza, para que nosotros caigamos en la cuenta del problema y sobre todo que podamos nosotros también con él reflexionar y opinar, ¿no? Vamos a intentar que la charla no sea muy larga y para que haya tiempo después para preguntar, para opinar, para debatir, porque es un tema de muchísima actualidad. Yo no voy a decir muchas cosas de Daniel, sino simplemente decir que yo admiro a personas como él, que dedica mucho tiempo a filosofar, a pensar sobre lo que está pasando en el mundo y lo que nos está pasando a nosotros, lo que está pasando a nuestra generación, a la gente joven, en fin, y lo que puede pasar en los próximos años, las próximas décadas. Y yo creo que de todo eso él tiene una opinión muy documentada, muy interesante, que yo creo que ya pasamos a escucharla. Así que Daniel, gracias por venir y bienvenido. Ustedes por asistir. Y yo antes de comenzar, sí quería expresar, bueno, muy personalmente, que para mí es un honor que Felipe Bermúdez me haya invitado, porque mi padre estudió en Las Palmas teología con él cuando yo era niño y bueno, lo que mi padre me transmitía era una admiración por Felipe Bermúdez, por Juan Barreto, por Segundo Díaz, por toda una tradición de teólogos canarios que influyeron y que aplicaron el Concilio Vaticano II en Canarias. Así que para mí estar aquí con Felipe, imagínense ustedes si pienso en mi infancia, ¿no? Lo que significa. Bueno, sin más, como no tenemos mucho tiempo y lo más importante va a ser luego el debate, voy a renunciar a buena parte del material que tenía preparado y voy a intentar resumirlo en algunas líneas generales, ¿no? Tengo que escoger y entonces necesariamente voy a dejar fuera muchos aspectos importantes, pero creo que, como decía Felipe, lo fundamental va a ser que puedan salir después en el debate. Así que voy a intentar ese esfuerzo de síntesis sobre lo que he venido trabajando durante el último año. Y podemos partir de algo en lo que seguro vamos a estar de acuerdo, ¿no? Hoy todo parece atravesado por la polarización, los enfrentamientos, la demonización del que piensa diferente, pero yo creo que estaremos de acuerdo en que algo extraño está pasando mundialmente cuando movimientos anti-inmigración, autoritarios, antidemocráticos se imponen en todos los lugares del mundo. En general, cuando se reflexiona sobre esto, se atribuyen las causas a contextos particulares. Bueno, es que en España tal partido político, Vox, o en Francia
el partido de Le Pen ha conseguido convencer a los trabajadores, o es que en Brasil pasó tal cosa. El Brexit en 2016 se consiguió gracias a que Nigel Farage engañó al electorado. Pero da la casualidad que esos análisis tan concretos sobre estrategias electorales pierden de vista que este fenómeno es mundial y se está dando en muchos lugares al mismo tiempo. Y eso debería hacernos pensar sobre sus verdaderas causas. No podemos simplemente atribuirlo a la habilidad o a la pericia que tienen determinados políticos para triunfar. No podríamos explicarnos un fenómeno como el gobierno de Trump, primero en 2016 y ahora su segundo mandato, o lo que pasó en Brasil. No podríamos explicarnos el asalto al Capitolio en Estados Unidos, el asalto también en Brasilia, todos estos gobiernos de ultraderecha en Europa. Es decir, algo común está sucediendo mundialmente que hay que descifrar y que no puede ser explicado en términos de pericia electoralista o habilidad de algunos políticos. Para poder descifrar esas causas generales mundiales que están produciendo este deterioro democrático, necesitamos un enfoque que combine psicología y política. Podríamos decir también filosofía política y psicoanálisis. Y son dos enfoques que no suelen ir juntos. Los psicólogos se ocupan de cómo nos va a cada uno de nosotros, si tenemos depresión, si tenemos ansiedad. Por cierto, los casos de depresión y ansiedad se han disparado muchísimo en los últimos años, no hace falta demostrarlo con datos. Y el sociólogo se ocupa de la estructura social, cómo nos organizamos económicamente, qué valores hay, pero pocas veces estos dos enfoques tienden a combinarse. Pocas veces un psicólogo tiende a pensar qué estructuras sociales, culturales, políticas influyen en la constitución de nuestro yo, en nuestra autoestima, y al revés tampoco sucede, es decir, que los sociólogos se ocupen de la interioridad de los individuos. Así que hay que combinar esos dos enfoques para saber qué está sucediendo mundialmente con lo que vamos a llamar aquí, el término es más específico, movilización autoritaria. Así voy a referirme al fenómeno. Debemos combinar entonces esos dos enfoques, porque se trata de comprender por qué cada vez más personas deciden aceptar discursos antidemocráticos. ¿Por qué cada vez más personas en todo el mundo son susceptibles de hacer juicios racistas, antifeministas, antidemocráticos? ¿Por qué esa forma de pensar, la xenofobia, el odio a la liberación de la mujer, por qué esas formas de pensar se expanden cada vez más y encuentran eco en estos partidos de ultraderecha, ¿no? Por eso hay que unir psicología y ciencia política, para poder descifrar qué motivaciones, qué problemas psicológicos llevan a los individuos a optar, por ejemplo, por posturas racistas, ¿no? O discursos racistas. Digo movilización autoritaria porque si usamos los términos ultraderecha, derecha radical, corremos el peligro de pensar que este desafío antidemocrático viene del extremo, viene de fuera de la sociedad. Hablar de ultraderecha, hablar de extrema derecha, presupone que hay una constitución de la sociedad, hay un orden de la sociedad correcto, moderado, equilibrado, diríamos la democracia liberal, la democracia burguesa, que está en orden y que recibe desde fuera los problemas. Y eso no nos va a facilitar comprender lo que sucede, porque estas formas antidemocráticas, racismo, xenofobia, antifeminismo, teorías de la conspiración, veremos después, no proceden de los extremos, no proceden de fuera de la sociedad, sino proceden de su núcleo. Esta sociedad liberal, este orden capitalista liberal, produce
en un momento determinado estos fenómenos, estas reacciones, estos impulsos destructivos antidemocráticos. Y eso es lo que hay que pensar. Y por eso insisto en hablar de movilización autoritaria. Movilización implica que masas de individuos se activan antidemocráticamente. Y eso significa que se activan con una orientación hacia la violencia. Así que desconfío de los términos ultraderecha y extrema derecha, no porque no existan, o neofascismo, no porque no existan, sino porque nos enturbia un poco la mirada para comprender el fenómeno. Entonces, psicología y política para comprender qué nos está pasando, por qué esta tendencia al neorracismo, a la xenofobia, al antifeminismo. La respuesta es que los individuos, nuestra autoestima, nuestra identidad, mundialmente está atravesando una fortísima crisis, una profunda crisis. Esa crisis se traduce en una angustia, un miedo y una desesperación permanente. ¿Un miedo a qué? Un miedo a ser excluido, un miedo a estar de más, un miedo a no contar. Y ese miedo intenta curarse con falsas estrategias. Esas estrategias consisten en sumarnos, imaginar que pertenecemos a un colectivo seguro, intacto, integrado. La figura principal de ese colectivo ilusorio de seguridad hoy es la idea de nación, el nacionalismo. Pensemos en los discursos de Trump. Hagamos de nuevo grande a América. Los discursos de Le Pen. Francia para los franceses. América primero, dice Trump. America first. Lo que importa es la nación, los americanos. Lo que importa son los franceses. En Alemania, que es un país que conozco un poco mejor, la ultraderecha lo tiene clarísimo. El futuro de Alemania pasa porque desaparezcan todos los migrantes, todos los inmigrantes. Ellos hablan de remigración. Ese es el aspecto fundamental, ese es el punto nuclear de AfD, de la ultraderecha alemana. Entonces, ese miedo, esa angustia que atravesamos todos, asume la falsa curación del mito de la nación o del tótem nación, que supuestamente nos va a proteger del colapso. Bien, pero ¿por qué sentimos de pronto ese miedo a la desestructuración, a la desintegración? ¿Por qué estamos todos atormentados por la ansiedad, el estrés, la depresión? ¿Cuáles son las causas de esa situación personal? Hace 20 años, hace 30 años, los casos de depresión no tenían la extensión social que tienen hoy en ningún país desarrollado, ¿no? Desarrollado entre comillas, ¿no? En ninguna sociedad industrial, ¿no? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son las causas, ¿no?, que generan esa angustia personal que se intenta curar recurriendo a la masa nacional de los salvados? Pues la causa de fondo es estructural y remite a una crisis de civilización. Crisis de civilización significa aquí una crisis estructural del orden económico en el que se basa la integración de nuestras sociedades. El orden económico en el que se basan nuestras relaciones sociales, el mercado de trabajo, nuestra forma de relacionarnos, se llama capitalismo. Y es ese orden, el orden capitalista, el que está en una profunda crisis. Todos los que estamos aquí recordaremos la crisis de 2008, la gran recesión. ¿Recuerdan? Las hipotecas subprime, esa gran burbuja que de repente se pinchó y se extendió por todo el mundo y generó los desastres que generó. Bien, esa crisis no se curó nunca. Esa crisis se ha cerrado en falso y se ha mantenido latente. Es decir, vivimos en un estado de crisis económica permanente. Es decir, vivimos en un sistema sostenido por hilos. Eso es contradictorio con la propia idea de crisis. La idea de crisis en nuestra cultura, y esto Felipe lo sabe mucho mejor que yo,
tiene un sentido bíblico, ¿no? Que la palabra griega en el Nuevo Testamento, por ejemplo en el Evangelio de Juan, crisis significa o el momento de ruptura, el momento de decisión para cambiar. Toda crisis apunta a un punto crítico en el que tú das un paso, das un salto, tomas una decisión hacia lo nuevo. Pero nosotros, al menos desde 2008, hemos convertido la crisis en una situación permanente, en un estado de excepción económico permanente, ¿sí? Sin horizonte de recuperación, ¿no? Bien, y eso es lo que está influyendo en los individuos. Bien, ¿de dónde viene esa crisis estructural que se ha convertido en una prolongación continua, contradictoria de la crisis? ¿De dónde proviene esta imposibilidad del capitalismo para seguir integrando y creciendo e integrando personas, ¿no? ¿Por qué el derrumbe del capitalismo produce esta angustia vital entre nosotros, ¿no? Porque ha alcanzado un doble límite. Porque el orden económico no puede sobreponerse a un doble límite. Un límite exterior y un límite interior. El límite exterior lo conocemos todos los que tengan una mínima conciencia o simplemente miren las noticias. El límite exterior es la crisis ecológica. Es incompatible un orden económico basado en el crecimiento infinito, eso es incompatible con recursos naturales finitos. El capitalismo se define por la pretensión de producción infinita, de acumulación infinita de riqueza, pero no de riqueza material, sino de riqueza abstracta, de dinero. Acumulación infinita de dinero. Si el capitalismo no crece indefinidamente, no es fiel a sí mismo. No, el capitalismo no produce para satisfacer necesidades, produce para acumular riqueza abstracta. Si satisface necesidades es un asunto secundario. Lo vivimos hoy todos con la crisis habitacional. Vivienda, posibilidad de fabricar vivienda, existen viviendas, pero hay personas que no pueden acceder a ellas, porque la vivienda es una mercancía, básicamente. ¿Qué significa eso? Que está al servicio de la acumulación económica infinita, no al servicio de la satisfacción de necesidades, ¿no? Entonces, si un sistema económico que se basa en la acumulación infinita se encuentra con límites ecológicos finitos, tiene un problema de crecimiento. Y eso es lo que pasa. La crisis ecológica, el calentamiento global, significa una situación catastrófica frente a la explotación capitalista. A eso se suma la desaparición de los recursos y un intento de toma violenta, de lucha violenta por esos recursos. El Papa Francisco hablaba de que el problema del agua a mitad de este siglo puede convertir el acceso al agua en un derecho humano básico. Imaginémoslo, ¿no? Si en 2050 llegamos a 5 grados por encima de la temperatura preindustrial, la vida humana en la Tierra, en muchos lugares de la Tierra, sería imposible, en la mayoría de los lugares de la Tierra. Entonces, ante ese límite, el capitalismo no puede seguir. Eso es una frontera irrebasable. Es decir, producción por la producción irracional y límites naturales reales, ¿no? Y luego está el límite interno del propio crecimiento, que es más difícil de comprender. El capitalismo es una pescadilla que se muerde la cola. El valor lo genera el tiempo de trabajo humano, pero para poder ser competitivo, el sistema capitalista sustituye el trabajo humano por maquinaria para abaratar costes. Eso está bien porque te hace competitivo, pero al mismo tiempo va minando la base del valor, ¿no? Lo tenemos ahora claro con la inteligencia artificial, ¿verdad? Todos nos planteamos, bueno, cuando la inteligencia artificial acabe con millones de empleos, ¿qué pasa? ¿Que esa innovación tecnológica va a generar otros empleos suplementarios? No. Eso pasó con el Fordismo, con el modelo T en Ford, que se amplió la producción de coches y como se ampliaba la producción, pudiste contratar a más personas. Pero desde los años 80, revolución microelectrónica, digitalización del mundo, eso significa que cada vez más personas van a sobrar objetivamente en el mercado laboral.
Entonces tenemos esos dos límites, el límite externo y el límite interno. El límite interno, esta revolución microelectrónica produce, es decir, alcanza un límite al propio crecimiento del capitalismo a partir de los años 70. Y Milo Babik, un investigador alemán, afirma que en los últimos 10 años ya no hay ninguna región que tenga un crecimiento promedio. Es decir, objetivamente el capitalismo no va a seguir creciendo por su dinámica interna. ¿Cómo se resuelve esto? Especulación, burbuja. Por eso la crisis de 2008. El neoliberalismo, Margaret Thatcher, Reagan en los años 80, liberalización total para que el capitalismo pueda crecer sobre el vacío, porque no hay valor real detrás. Antes del 2008 hubo la burbuja.com en el 2000. Después del 2008 hubo la burbuja de Silicon Valley. Es decir, el capitalismo solo puede crecer ya especulativamente, pero las burbujas acaban siendo pinchadas y genera crisis. Cuando genera crisis, ¿qué sucede? Que se inyecta dinero directamente, los bancos centrales. Pero cuando se inyecta ese dinero no se genera el valor, inflación. Es el problema en el que estamos metidos continuamente. ¿Llegará la inflación o no llegará la inflación? Entonces, es una situación viciada. O crecimiento o inflación. O burbuja o inflación. Es decir, un quiebre sistemático del orden económico. ¿Cómo se intenta resolver esto ahora? Con un cambio de modelo, el paso de la globalización neoliberal, de supuestas reglas internacionales, digo supuestas, a una lucha directa de los estados por los recursos. Es decir, a un giro de la democracia al estado autoritario para intervenir directamente y conseguir las tierras raras necesarias, el litio, el cobalto, a una conjunción directa entre los intereses empresariales y los estados nacionales para asegurar el mínimo crecimiento que sea posible. Por eso viene una época de nuevas guerras, por el desplome y el quiebre del capitalismo para seguir creciendo. Esto significa, para nuestra vida cotidiana, una nueva forma de exclusión. Mientras el capitalismo seguía creciendo, la exclusión consistía en que los marginados soñaban o pensaban que en algún momento podrían ingresar en el mercado laboral, incluso para ser explotados, pero estarían insertos. El nuevo paradigma de exclusión consiste en que los marginados ya no aspiran al ascensor social. Esto lo llama el Papa Francisco la cultura del descarte. Es decir, las personas que no están en el mercado laboral no esperan para entrar, sino ya deben ser asumidas como desechos, como basura humana. De ahí los problemas de la inmigración y de ahí la xenofobia y el discurso antiinmigratorio. Esto no solamente afecta a las personas marginadas, afecta, cuando la exclusión supera cierto umbral, afecta también a todos los que estamos integrados, ¿no? Porque la sociedad es un todo. Y ese miedo se transmite al conjunto de la sociedad. Es decir, la clase media, en buena parte, es la que está girando hacia el autoritarismo, sabe que sus hijos no van a vivir mejor que sus padres. Sabe que para tener un mínimo proyecto vital necesitas una vivienda. Y eso no solo en España, en Alemania pasa exactamente lo mismo. Eso está completamente bloqueado. Entonces, ¿comprenden ahora por qué decía antes que el miedo y la angustia se ha instalado en todos nosotros? Porque no hay un horizonte de crecimiento económico posible que permita integrar cada vez a más gente. Como decía la teoría del derrame, algo llegará a los pobres si seguimos creciendo. Pero si no hay crecimiento, ¿qué es lo que hay? Un aumento gradual de la exclusión, cada vez más personas excluidas. Y eso es lo que genera, ese miedo es lo que genera la opción autoritaria, la opción hipernacionalista, la opción xenófoba, el discurso anti-inmigración. Lo que está detrás es, yo voy a asegurar mi pertenencia al grupo de los salvados porque yo pertenezco a esta nación, yo soy americano, yo soy francés, yo soy alemán, yo soy británico y no quiero tener nada que ver ni con los inmigrantes ni con el resto de Europa, ¿no? El Brexit, y así aseguro mi salvación, ¿no? Es una solución completamente falsa. El mito salvador de la nación, el tótem salvador de la nación, tiene, diríamos, tres patas, tres pilares, ¿no? Los tres derivan en la construcción nacional, pero si la construcción nacional es una afirmación positiva, orgullosa, ¿no? Nosotros somos americanos, o como dice Javier Milei, Argentina va a enseñar al mundo que vamos a crecer como nadie ha crecido jamás, ¿no? Pero tiene la cara negativa, es decir,
la expresión de odio al enemigo de la nación. Y esas tres patas son el racismo, el antifeminismo y las teorías de la conspiración. Estos son los tres mitos que resumen la forma de pensar de la ultraderecha, de la movilización autoritaria, mejor, y son las formas de pensar que cada vez están penetrando más en la sociedad. Y muchos de nosotros tenemos muy difícil no vernos contaminados por alguna de estas formas. Por más bien intencionados que seamos, por más buenas personas que seamos, es muy difícil no, después de la pandemia del COVID, no haber coqueteado con la idea, bueno, y si esto es una pandemia, ¿no?, que alguien pensó para hundir el mundo, y derivamos rápido hacia las teorías conspiratorias, ¿no? Si un experto en fenómenos paranormales como Iker Jiménez, ¿recuerdan?, aparece dando charlas en foros económicos de Vox. ¿Cómo es posible esto, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien experto en fenómenos paranormales sea un asesor económico? Bien, racismo, feminismo y teorías de la conspiración. Y me gustaría decir algo breve de cada una de ellas, ¿no? El racismo no es solo un prejuicio individual que quedó anticuado, ¿no? El racismo está inserto en la cultura moderna, en la cultura burguesa. La idea de que el hombre europeo es racional, libre y autónomo, y el hombre africano, pongamos, o los africanos, tienen un déficit de racionalidad, libertad y autonomía, ¿no? Están más cerca de la naturaleza y el hombre europeo es más espiritual. Como están más cerca de la naturaleza, pertenecen a la comunidad, no tienen libertad propia, ¿no? Mientras que el hombre europeo tiene libertad de sujeto autónomo. Yo estoy en una sociedad en Europa, los africanos están en una comunidad, repiten ritos ancestrales y yo decido mi vida. Cada uno de ellos se resume en un colectivo, yo soy autónomo. ¿Se dan cuenta? Este es el prejuicio racista, ¿no? Y se cuela en la discriminación por el color de piel, ¿no? Y se expresa en tres dimensiones fundamentales de nuestra sociedad, en el derecho, en la economía y en la sexualidad, ¿no? En la economía, ¿qué dice el discurso racista? Que los africanos son gandules, no trabajan, porque no tienen la racionalidad y la libertad del blanco europeo. En el derecho, no son sujetos de derecho, lo arreglan todo con cuchillos, ¿no? Es decir, los delincuentes son los racistas, no son los negros. Es decir, son los que pegan, los que no respetan las normas, porque no son sujetos de derecho. ¿Qué hay que hacer para ser sujeto de derecho? Racional, libre y blanco. ¿Se dan cuenta el discurso racista detrás? ¿Por qué se asocia inmigración con delincuencia? Está basado en una visión racista de la realidad. Y en el sexo. ¿Sí? Como están más cerca de la naturaleza, tienen mayor potencia sexual y van a robarnos a nuestras mujeres. Es el discurso de la ultraderecha. Por cierto, que la mujer aparece, y esto es fundamental lo que voy a decir, como una garantía, como una salvaguarda de la unidad de la nación, ¿no? Es decir, son nuestras mujeres las que van a producir, van a dar a luz los hijos que son los que construyen nuestra nación pura, sin mezcla, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Qué sucede? Que en momentos de crisis, cuando el sujeto occidental, liberal, racional, libre, que vive solo y no en comunidades como los africanos, cuando entra en crisis, tiene miedo a ser disuelto, experimenta miedo a ser excluido. Y entonces confía en que va a salvarle construir él mismo una comunidad, análoga a la comunidad que proyectaban los africanos. Una comunidad donde desaparezca como sujeto, una nación, ¿no? Y es en ese momento donde aparece el racismo nacionalista. Y ese racismo nacionalista ya es mucho más proclive a la violencia directa. Torre Pacheco, ¿no? Este verano. La persecución directa, la violencia directa. Pero bueno, en el verano de 2024 había pasado en Gran Bretaña, persecución a inmigrantes brutal. Voy rápido, porque creo que tengo 15 minutos, ¿verdad? El antifeminismo. Adelante. El antifeminismo, estamos todos acostumbrados a escuchar que, bueno, una cosa era el feminismo, pero ya se han pasado, ¿no? Ya se han pasado, están humillando a los hombres y tal. Bien, pues, esta idea de que el feminismo es un peligro para los hombres es otro de los pilares de la movilización autoritaria. ¿Por qué? Porque esta inseguridad, este miedo a la exclusión, esta angustia se expresa también como una quiebra de nuestra personalidad. Y hay un tipo de masculinidad
que al ponerse, un tipo de masculinidad dominante, hegemónica, que al ponerse en cuestión socialmente tengo miedo a ser excluido por lo que les comenté antes, ¿no? La estructura social capitalista, el límite externo, el límite interno, tengo miedo a ser excluido, entonces tiendo a reafirmar modelos convencionales que me den seguridad. Tiendo a reafirmar los modelos antiguos para que me den seguridad y así salvaguardar mi propia autoestima, ¿no? El individuo con miedo a la exclusión, el individuo con esta psique angustiada, se corresponde con lo que los psicólogos llaman el síndrome narcisista. Narcisismo como una patología no personal, sino social. Es decir, el narcisista tiene un yo muy débil, muy frágil, un yo vacío, y es incapaz de reconocer a los otros como otros y establecer relaciones de amistad y de afecto respetuosas. Tú eres otra persona, entramos en relación de reconocimiento. El narcisista piensa que todo lo que está afuera es un objeto a su servicio, ¿no? Porque no tiene un yo formado. Para formar un yo necesitas relaciones de afecto y reconocimiento. Pero si la sociedad entera, la estructura social, me está amenazando continuamente con excluirme, me convierto en un competidor continuo para no ser excluido. Y si estoy en continua competición, no fabrico lazos de afecto que me hagan construir un yo. Eso es lo que se llama la cultura neoliberal, el yo empresario. Todas mis relaciones son relaciones de coste-beneficio. Como dicen hoy los jóvenes, no me renta la relación, ¿no? Es decir, todas las relaciones son relaciones empresariales, las relaciones de pareja, las relaciones familiares, ¿no? Pues este tipo de individuo, de autoestima, va vaciando el yo, lo va erosionando, genera un yo vacío, un yo hueco. Y este yo hueco, el que busca alivio en la nación, dijimos antes el racismo, y ahora les estaba explicando, busca rellenarse en la manada masculina. Este yo vacío débil se compensa perteneciendo a un grupo de hombres. Y es que la masculinidad hegemónica se puede definir con dos características. Construir la autoestima a partir del grupo de hombres que desprecia a la mujer. ¿Sí? Lo masculino se construiría cohesionando un grupo de hombres y su cohesión, su camaradería se basa en despreciar a la mujer fuera. Y la segunda característica es que dentro de la cohesión masculina se construye la jerarquía feminizando al más débil, ¿no? Todos hemos escuchado de broma un comentario horrible de maricón el último, ¿no? Maricón el último. Es decir, dentro del grupo, el débil es el feminizado. ¿Se dan cuenta? Hacia adentro, esta masculinidad, la jerarquía del hombre, y hacia afuera, el desprecio de la mujer, ¿no? No sé si recuerdan el caso seguramente sí, de Dominique Pellicot, la mujer francesa que fue violada durante años por decenas, creo que son 51 violadores, ¿no? El marido los invitaba a casa y luego los reunía para ver las grabaciones. Es decir, el colectivo masculino se forma en ese desprecio. Hace poco salió también el caso de unas plataformas en internet donde creo que eran italianos, miles de hombres compartían fotos de sus mujeres en la intimidad para generar justamente la cohesión, esta manada, ¿no? Aquí lo fundamental es el grupo, ¿no? La cofradía de machos. ¿Por qué es importante esa cohesión para ellos? Para compensar el yo vaciado, el yo hueco, el yo narcisista. ¿Y de dónde proviene ese yo narcisista? De una sociedad en descomposición, que cada vez produce más población sobrante, que cada vez nos amenaza con los márgenes, con orillarlos, ¿no? Les he dicho rápido el racismo, el antifeminismo. Tendría que hablarles de las teorías de la conspiración, que es un ingrediente fundamental de la mentalidad autoritaria, ¿no? Antes lo hablaba con Felipe, el populismo de izquierdas y derechas consiste en soluciones muy simples a problemas complejísimos. Fíjense lo que les he contado: límite externo del capitalismo, límite interno del capitalismo. Toda esa explicación es muy difícil, muy ardua para compensarla. Y cuando estás desesperado, cuando estás angustiado, cuando tienes un yo hueco, cuando no tienes expectativas vitales, lo más fácil es encontrar una explicación simple. Y aquí es donde aparecen las teorías conspiratorias. ¿Qué dicen las teorías conspiratorias? Hay muchas variantes, muchas versiones, pero el punto común
es el siguiente. Bueno, son, podríamos decir, tres características comunes de las teorías conspiratorias. Es decir, todo lo que sucede, todas las desgracias que suceden están conectadas y todo tiene sentido. Eso es una paranoia. Pensar que cualquier detalle está engarzado, ¿no? Segundo, todo lo que notician oficialmente es falso. Todos los medios de comunicación se equivocan. No se trata de que tú digas, oye, este medio de comunicación tiene esta empresa detrás y piensa esto, este otro piensa lo otro, se contradicen. No, tú lo que piensas es que absolutamente todo está engarzado. Y la tercera característica es muy importante, detrás de todo este orden construido siempre están los mismos, una camarilla de individuos poderosos que están en la sombra. Dígase, la Unión Europea, Bruselas, el Club Bilderberg, George Soros, que el banquero húngaro judío filántropo es la bestia negra de todos los partidos de ultraderecha, piensan que él es el que organiza la inmigración ilegal a Europa, también para Netanyahu, por cierto, a Soros, que es judío, le atribuyen todos los males. Eso es un delirio. Ningún grupo de personas, por más poder que tenga, ha construido el capitalismo industrial que produce el cambio climático y el capitalismo como producción infinita, que es lo que genera la crisis. ¿De acuerdo? Pero comprender eso es mucho más complejo. Y por cierto, hay una explicación psicológica para la teoría conspiratoria. Nos sentimos tan débiles, tan impotentes, tan desarmados, que invertimos nuestra impotencia proyectándola en seres completamente poderosos. Es decir, es como la imagen invertida de nosotros mismos. Este Soros lo domina todo. Es decir, justo yo, que soy completamente pasivo, tengo mi antónimo, que en realidad es mi deseo. Es un deseo narcisista compensatorio. Es un deseo narcisista compensatorio. ¿Sí? Soy yo, es a mí a quien me gustaría dominar el mundo. ¿Por qué? Porque esa fantasía narcisista, porque soy insignificante. Esa es la conciencia narcisista. Las teorías conspiratorias en general también apuntan hacia el nacionalismo, porque esa camarilla, ese Soros que está en la sombra y que lo domina todo, se opone a los intereses de la patria, de la nación. Este es el discurso de Vox. ¿Han escuchado cómo Vox dice? La izquierda globalista. La izquierda globalista. ¿Qué significa izquierda globalista? Que no tiene patria. Es decir, el enemigo de la nación. Y así ya tenemos los tres pilares de la nación salvadora, ¿no? Los inmigrantes, a los que rechazamos de manera racista, que son naturaleza inferior, las mujeres, en este caso, la feminista. ¿Por qué la feminista? Porque la mujer feminista aparece como libre, como dueña de su destino, ¿no? Y esa imagen en realidad se envidia, porque el proyecto moderno era la idea de que cada uno de nosotros íbamos a ser libres para llevar la vida que quisiéramos. Y ahora nos vemos constreñidos, débiles, vacíos, huecos, sin horizonte, y aparece la feminista y nos recuerda aquello que no hemos logrado como sujetos modernos. El proyecto moderno no ha llegado a eso. Lo que ha llegado es a una nueva cultura del descarte. La nación, tendríamos que hablar mucho de la historia del nacionalismo desde el siglo XIX hasta hoy, y no puedo dedicarme a esto, pero sí les puedo decir que en principio el nacionalismo del siglo XIX tuvo un momento liberador frente al antiguo régimen, que luego se mantuvo en parte en el tercer mundo, pero la función que cumple hoy, en el momento, en la movilización autoritaria, es completamente justificadora de la violencia. Es decir, en la nación parece que nosotros recuperamos las relaciones cálidas, premodernas, ¿no? Las personas que se parecen a nosotros, que hablan como nosotros, que se visten como nosotros, que tienen nuestras mismas costumbres. Soñamos así la seguridad de los que son como nosotros. Pero en realidad la nación es un fenómeno moderno. La nación fue la que, y esto se sabe mucho en España y en Francia, fue la que aplanó toda la diversidad lingüística, las diversidades culturales y construyó la homogeneidad del Estado. Una sola lengua, un solo sistema económico, un solo sistema educativo. Si la nación no es el recuerdo de las costumbres ancestrales, ¿no? La nación es un fenómeno moderno, por eso es un concepto en ese sentido falso. Pero lo importante, lo que quiero subrayar a propósito de esto, es que la nación en realidad funciona como una máscara del crecimiento económico. Es decir,
Nosotros nos identificamos con el orgullo nacional si la nación crece económicamente. Trump, vamos a hacer América grande de nuevo, ¿qué significa? Crecimiento económico. Milei, ¿qué vamos a hacer con Argentina? Que crezca indefinidamente. Es decir, la nación es apreciada si simboliza el poder de la sociedad capitalista. ¿Se dan cuenta? Y nosotros nos identificamos con el orden capitalista, es decir, el crecimiento. Pero si estructuralmente no hay crecimiento, ¿con qué nos identificamos? ¿Cuál es la expectativa vital? A mí me gustaría decir, no sé si puedo, me gustaría decir algo sobre las técnicas de manipulación del agitador, del demagogo populista. Trump, Milei, Santiago Abascal, ¿cómo actúan? ¿No? ¿Cómo actúan? He dicho que la nación funciona como una autoridad, ¿no? Se habla de autoritarismo secundario, el crecimiento nacional, pero eso no significa que esa autoridad no la representen también los líderes, los caudillos, los demagogos, los agitadores. Y hemos visto en los últimos, desde 2013 aproximadamente, cómo esos individuos han llegado a los gobiernos en muchos lugares o están a punto de llegar. En Alemania, AfD, que es el partido de ultraderecha, y en muchos casos, lo digo porque lo sé, son neonazis directamente, ahora mismo en algunas encuestas están en el primer puesto, ¿no? Entonces, ¿cómo actúa el agitador para construir la masa? Pues actúa justamente compactando la masa a través de la formación, a través de la construcción del enemigo, de la cohesión de los seguidores y de la idealización del líder, ¿no? Tiene como esos tres momentos: construcción del enemigo, construcción de los seguidores e idealización del líder. Y en esos tres momentos, enemigo, seguidor y líder, los tres tienen una característica, la misma característica peculiar: la combinación entre fuerza y debilidad. El enemigo es a la vez fuerte y débil, el seguidor es a la vez fuerte y débil, y el líder es a la vez fuerte y débil, curiosamente, ¿no? Hay que pensar por qué es así, ¿no? Entonces, cuando se construye el enemigo es completamente malvado y poderoso, pero al mismo tiempo podremos con él. Es débil, en realidad es un parásito, es un tramposo, ¿no? Los modelos del enemigo, desde los años 40 hasta hoy, el arquetipo del enemigo ha sido el mismo. El rojo sin patria, el rojo es un peligro, ¿no? El Vox dice los socialcomunistas, Milei dice los zurdos, ¿no? Los zurdos hijos de puta. Por cierto, Milei dijo que el Papa Francisco era un zurdo, ¿no? Es decir, el rojo sin patria. Ese es uno de los arquetipos del enemigo. Que Pedro Sánchez es comunista, ¿no? Pedro Sánchez no tiene absolutamente nada de comunista. El otro motivo, por supuesto, del enemigo es el inmigrante, el refugiado, ¿no? Que, por cierto, también representa esa libertad perdida, esa libertad de movimiento que hemos perdido. Si se fijan, fíjense en los bulos que circulan sobre los inmigrantes. Llegan aquí y sin trabajar nos meten en un bungalow y le dan una paga, ¿no? Sí, todos esos bulos que recorren las redes completamente. Eso es una construcción psicológica delirante donde se proyecta en el inmigrante esa vida que tú no tienes. Es decir, el sueño de alguien que se mueve libremente por el mundo y que sin el sacrificio de su trabajo vive feliz, ¿no? El sueño, dicen dos filósofos, el sueño de una felicidad sin poder. Se trata de una mentalidad completamente proyectiva. Es decir, eso no se corresponde con la realidad, es una invención. Es una invención para ventilar tu envidia, ¿no? El otro arquetipo del enemigo es la corrupción. El enemigo es corrupto, ¿no? Pedro Sánchez es la mafia. Biden era una administración completamente mafiosa, decía Trump, ¿no? La corrupción remite a la desconfianza que tiene el autoritarismo con la democracia. Es decir, la movilización autoritaria percibe que cualquiera que sea demócrata, en general, es un peligro. Y por eso hay que difamarlo como corrupto.
La movilización autoritaria se presentan como los verdaderos demócratas, pero aquello que denuncian como antidemocrático es lo que ellos van a hacer. Es un adelanto, un anticipo de lo que ellos van a hacer si llegan al poder, la manipulación de los medios y la cancelación de la democracia. Es una expresión previa de sus deseos, de su plan. Y luego están hoy en día ya la figura del musulmán y del antifeminista a la que ya me referí. Pero es importante esta ambivalencia entre fuerza y debilidad, porque esta fuerza y debilidad en realidad obedece al efecto espejo. Esa fuerza y debilidad no es del enemigo, sino es del propio adepto. Si los seguidores somos fuertes y débiles, ¿no? Nosotros somos una gran patria, América primero, pero estamos amenazados, somos débiles. ¿Qué se busca con esta ambigüedad de somos grandes, pero estamos amenazados por la izquierda radical en Estados Unidos, ¿no? O por los inmigrantes que vienen a violar a nuestras mujeres, ¿no? Trump dice refugees, que es una mezcla de refugiado y de violador, ¿no? ¿Por qué esta mezcla de fortaleza y debilidad? Porque esta es la mezcla que permite la dominación del líder. Solo si eres a la vez fuerte y débil, te pliegas al líder. Si eres débil, te pones en manos del líder para que te salve. Y eres fuerte en la medida en que participas de la fuerza del líder. Es decir, la mezcla fortaleza y debilidad se corresponde a lo que los psicólogos llaman sadomasoquismo. Sadomasoquismo no en términos sexuales, sino en términos de que yo no puedo tener relaciones de reconocimiento de igual a igual a no ser que o domine o sea dominado. No libertad, sino o domino o soy dominado. Eso es el sadomasoquismo. Y la relación de la masa autoritaria con el líder es una relación sadomasoquista, ¿no? ¿Por qué digo que también la fuerza y la debilidad se proyectan en el líder? Porque el líder aparece como primero aparece como un hombre sencillo, ¿no? Trump se pone la gorra que se pone todo el mundo, Bolsonaro se pone la camiseta de fútbol, ¿recuerdan, no? Es decir, son hombres como nosotros, Trump habla nuestro lenguaje, son hombres sencillos de toda la vida, ¿no? Es uno de los nuestros, así nos podemos identificar con él, ¿no? Debilidad. Él habla de sus cosas, de su familia, no habla como un intelectual, los intelectuales son un problema, ¿no? El antiintelectualismo es fundamental para esto, ¿no? Y sin embargo, aunque es un hombre sencillo, que va a ver el baloncesto los domingos, al mismo tiempo tiene una misión universal. Él nos va a salvar. Y además está en contacto con Dios, incluso. Bolsonaro, Trump, Bukele, Nayib Bukele en El Salvador, es el gran hombre que se sacrificará por nosotros. Fuerza y debilidad del enemigo, del seguidor y del líder. Relación sadomasoquista. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo es... ¿Cuál es el objetivo de esto? Construir la masa de tal forma que su culminación sea sacrificar al enemigo y finalmente sacrificar a los propios seguidores, el autosacrificio. ¿Qué es una masa al fin y al cabo? Una masa, la masa nacional, es un lugar donde tú renuncias a ser tú mismo, renuncias a pensar por tu cuenta, donde tu yo vaciado, hueco, encuentra alivio en la fuerza del grupo. Así que finalmente la masa es autodestructiva y lo que anuncia el líder finalmente es violencia. Lo estamos viendo ahora con Trump. Primero a los inmigrantes, ¿no? Claramente. Pero esa violencia de la masa acaba dirigiéndose contra los propios norteamericanos. Es decir, la lógica autoritaria es una violencia que acaba dirigiéndose hacia los propios miembros de la masa, ¿no? Es decir, la arbitrariedad de las decisiones de Trump, por ejemplo, anuncia una violencia indiscriminada. Tendría mucho más que decir, pero para aquel debate me dijiste a las menos cuarto o a las menos 10, lo dejo aquí. Disculpen que haya ido tan acelerado. Bueno, yo creo que hay que agradecer el esfuerzo que ha hecho Daniel de sintetizar un trabajo muy profundo, ¿no? Yo le decía a él, y le repito ahora, que lo interesante para entender un poco todo esto es poner ejemplos para que lo entendamos y tal. Y yo le quería preguntar, por ejemplo, para empezar,
te lanzo si quieres la pregunta. Lo que está pasando en Gaza, que realmente es algo abominable, ¿no? Es el genocidio, todo lo que está pasando allá. ¿Cómo lo explicas tú desde esa teoría que acabas de un poco de anunciar? ¿Cómo se ve en lo que está pasando en Gaza en todo eso que tú estás diciendo? Por ejemplo, para empezar, y anímese a hacer preguntas y opiniones, ¿no? Pau quiere hablar también. Muchas gracias, Felipe. Bueno, Felipe, cuando veníamos para acá me insistía mucho en los ejemplos. Yo creo que más o menos que los ejemplos han estado, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y la pregunta sobre Gaza, yo creo que se corresponde con la explicación general que he dado acerca del nacionalismo que desemboca en la violencia extrema, sí, en este caso del gobierno de Netanyahu y sus ministros racistas, con el pretexto de responder a los terribles, atroces atentados de Hamas, en la ocupación completa de Gaza y la creación del Gran Israel, ¿no? Es un proyecto completamente nacionalista que obedece a la misma lógica autoritaria que he dicho, ¿no? Que además tiene ese componente de fundamentalismo religioso que está también en el Islam, pensemos en Irán, pero también en el nacionalismo cristiano. Es decir, en Estados Unidos, en Trump, por ejemplo, en Bolsonaro, con las teologías de la prosperidad. Es decir, la religión es instrumentalizada para un proyecto nacionalista, en este caso de ocupación de Gaza y de Cisjordania, y de construcción de una nación de inspiración fundamentalista, ¿no? Insisto, hace poco se comentaba lo mismo en el caso de Trump como una religión de la nación. Es decir, la nación se ha convertido en el mito autoritario fundamental, ¿no? Y en la gran justificación de la violencia extrema. No sé si creo que se corresponde a la cosa. Muchas gracias. Creo que más o menos estamos todos de acuerdo y todas con lo que has planteado, que la cuestión es que el capitalismo ha llegado a sus límites y que desde su origen ya estaban previstos, porque es posible, como decía, el crecimiento continuo en un planeta finito, ¿no? De los dos límites que hablabas, yo añadiría uno tercero, aunque está en relación con el externo, ¿no? Aparte de la crisis ecológica, es que estamos en una crisis energética, una crisis de recursos. Entonces, cada vez más el capitalismo se está autofagocitando, se come a sí mismo, porque cada vez hay menos recursos, sobre todo energéticos, que son la base de la economía. Lo que se ha intentado con sustituir la falta de petróleo, gas y carbón con las energías que llaman renovables, pero que en verdad no lo son, también es un fracaso, porque necesitan de esos recursos energéticos y materiales. Entonces, en los últimos estertores del capitalismo, lo que estamos viendo es cómo se lucha por las migajas de los recursos, ¿no? Y eso implica un nivel de violencia brutal. Entonces, en el tema de Gaza, por ejemplo, también hay un montón de gas en la costa de Gaza que se quiere apropiar de Israel de esos recursos, ¿no? Y bueno, pues al final el capitalismo estamos llegando a un sálvese quien pueda, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Y un poco enlaza con lo que comentaba. Si la especulación, si las burbujas no son capaces de prolongar con respiración asistida mucho tiempo más el orden capitalista, que esto es lo que ha pasado, ¿eh? La financiarización económica no fue la causa de la crisis, sino esta imposibilidad para crecer. La financiarización lo que hizo fue prolongar la fiesta un poco más. Pero cuando esa prolongación de la fiesta no funciona, ahora se cree que la inteligencia artificial va a volver a saltar por los aires en la bolsa, ¿no? Eso acabará pinchándose de nuevo. Cuando ese horizonte ya se pierde, lo que tenemos es la solución autoritaria de la crisis.
Es decir, las cadenas de suministro ya no están externalizadas, sino tienden a verticalizarse, el control del Estado ya es más directo en el acceso a los recursos, es decir, es rebañar lo poco que queda para sostener irracionalmente un orden económico basado en la producción irracional por la producción. O sea, lo que tendríamos que hacer es promover una cultura democrática que decidiera democráticamente en términos de bien común la propia producción. Esa es la salida, un control democrático hacia el bien común de la producción. Y estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Hay también diríamos que hay un negacionismo climático claro, pero hay un negacionismo moderado también. Y aquellos que piensan que puede haber un capitalismo verde, ¿no? O que piensan que la transición energética es una transición ecológica, y ni de broma. O que la digitalización es conciliable con la transición energética. La digitalización no es conciliable con ninguna transición ecológica, de ningún tipo. Usamos los centros de datos para inteligencia artificial, consumo de agua, contaminación. Estoy hablando yo mucho. A ver si hay más preguntas. Yo tenía otra, la hago, ¿no? Y yo le preguntaba a Daniel, nos está presentando un panorama bastante pesimista, ¿no? Es decir, la violencia que viene, ¿no? Parece que vamos a entrar en una dinámica de mucha más violencia de la que estamos viviendo. No solo lo de Gaza, sino más guerra o lucha por los recursos. Ucrania llevamos... No, mi pregunta es, ¿esto va a más? ¿O hay forma de pararlo o cambiarlo? Hombre, yo quería decir que Gaza, pero también tenemos que pensar en Ucrania y tenemos que pensar también, y apenas se habla, de la mayor catástrofe de la humanidad actualmente, que es el Sudán. Estamos hablando de millones de personas desplazadas y esto no aparece por ningún lado, ¿no? Y es fundamental, ¿no? Bueno, también podríamos hablar de otros lugares. Pero bueno, Sudán me parece que tenemos que tenerlo muy en cuenta. Entonces, a medio plazo yo creo que el futuro es bastante oscuro. Es bastante oscuro. Tú hablas de las guerras por venir, por la propia dinámica capitalista, ¿no? Entonces, la pregunta es si las tradiciones democráticas del centro de la sociedad, liberales, van a ser capaces de resistir en las instituciones o no. En Estados Unidos no lo han logrado. Ahora, ¿no? Europa va a ser capaz de lograr un frente de las tradiciones liberales, socialdemócratas, liberales, conservadores frente a la ultraderecha. ¿Será eso suficiente o esa propia espectro político está asumiendo, por ejemplo, las políticas anti-inmigración? En el caso alemán, buena parte de las políticas de transición ecológica se están echando atrás en favor de la industria armamentística para que Alemania vuelva a crecer. Este es el discurso del canciller. Esa es una de las preguntas. Yo creo que lo que decía antes es que sea cual sea la salida, tiene que pasar por un conocimiento lo más ajustado posible de lo que pasa. Es decir, el optimismo no ayuda especialmente. Es decir, la esperanza no está asociada directamente al optimismo. La esperanza está asociada a tener los pies en la tierra, comprender lo que sucede y a partir de lo que hay, actuar. Eso también Felipe lo sabe mejor que yo, eso viene de la tradición de los profetas bíblicos, ¿no? Es decir, son los que tienen muy claro lo mal que está la situación y por eso llaman a actuar inmediatamente. Yo creo que el modelo de una democracia de base, de una cultura democrática, de una democracia como moral, como forma de vida, la democracia como forma de vida, no solo como organización de las instituciones liberales, sino como forma de vida, es el camino, que suena muy abstracto. Y luego tendríamos que pensar también en nuestra identidad personal, en nosotros como individuos. Si la estructura económica en crisis produce individuos narcisistas, huecos, vacíos, ¿cómo aparecen otro tipo de individuos? ¿Dónde se forjan? ¿Cómo se educan? ¿Cómo pueden salir de su propio vacío? Yo creo que aquí la respuesta que nos encontramos en las tradiciones bíblicas es que la praxis de solidaridad con los otros,
la organización de formas de vida solidaria y de intervención solidaria con los otros genera un tipo de identidad nueva, un tipo de identidad con sentido, ¿no? Y hay que trabajar en todos los frentes. La cultura democrática necesita esos individuos que intentan salir de su vacío sin las falsas curaciones de la nación, del racismo, del antifeminismo, de las teorías conspiratorias, ¿no? ¿A qué hora tenemos que...? A las 8:45. Las 8:45. Tengo dos preguntas. Primero, hablas de una minoría en la sociedad que es ultraderecha, o es ¿qué parte de la sociedad en el mundo? Es la primera. Y la segunda, ¿cómo es posible que existe y crece esta forma de pensar cuando todos deben pasar por la escuela? Tenemos en cada ciudad una universidad con gente que saben pensar, filósofo y otro. Sí, lo que intentaba decir es que no es una minoría, sino que hay tendencias sociales muy poderosas que afectan al conjunto de la sociedad y al centro de la sociedad, a la clase media. Es la clase media en declive la que tiende a esto. Es decir, no es una minoría, nos afecta a todos, lo que estoy diciendo. Y depende de los individuos, hay mayor o menor susceptibilidad para caer en esas falsas respuestas, ¿no? Mientras más desequilibrio, mientras más vacío psíquico, pues más proclive serás a esas falsas soluciones para calmar tu angustia, ¿no? Y luego la educación no es suficiente porque la educación está en la sociedad y la educación no puede contrarrestar contraculturalmente la tendencia social general. Y si nuestra forma de organizarnos, nuestra relación social principal es el mercado de trabajo, y el mercado de trabajo pertenece al orden capitalista, nuestra sociedad entera va en esa dirección. ¿Sí? La cultura o los ámbitos culturales tienen suficiente fuerza para oponerse a eso. Esa es la pregunta. Yo no creo que toda la cultura entera pueda ser determinada por la tendencia social. Está muy determinada, pero también puede oponer resistencia. Si no, no habría habido resistencia al fascismo o al nazismo. Y la hubo. A ver, Roberto es nuevo aquí en esta casa. Bueno, buenas tardes. Mi abuelo, cuando estaba escuchando, mi abuelo tenía una expresión que me venía un montón de la cabeza. Cuando veía el mundo como estaba, es de unas ganas de morirme un rato. O sea, y en mi casa eso lo pronunciamos porque cerrar los ojos, morirte un rato y cuando despiertas a ver si esto ha pasado, ¿no? Pero bueno, no, si ánimo a ser fatalista. Tenía varias cosas, pero hay una reflexión y también más que una reflexión, una pregunta. ¿Cómo sitúas, yo creo que lo has nombrado, ¿no?, el tema del malestar personal? Es decir, hay un malestar en los servicios sociales, en los servicios educativos, en los servicios sanitarios, en el estado de bienestar. Hay un hastío. O sea, se ha instaurado que muchas veces están provocados por nosotros, por veces por el mal uso, por el mal aprovechamiento del sistema, o que al final redunda, ¿no?, en nosotros. Después también, otra cuestión que me parece, hoy la casualidad que con los alumnos de cuarto y esta semana en Morro, estábamos hablando del tema de la conciencia crítica, el tema de la dignidad y precisamente un artículo sobre la teoría del descarte de Papa Francisco, ¿no? Y para sacarle una reflexión mínimamente crítica a unos alumnos de cuarto de la ESO, tienes que ni martillo ni cincel, ¿sabes? Y tienes que optar por decir, no esperes tanto, vamos a un poquito, a ver si movemos algo, ¿no?
Entonces, es, por un lado, el hastío, pero al mismo tiempo después, unas generaciones débiles, psicosis crítica, como con un pensamiento, es decir, personalmente con la sensación de que a veces nos movemos como la marea, ¿no? Es decir, la ceba que llega a la playa, que nos lleva hasta dónde, ¿no? Y claro, me parece como una ahí. Y después esto lo unía ya simplemente con una foto que vimos hace un par de años. Mi familia fuimos a Berlín y vimos el museo que está en el muro y coincidimos todos que lo más que nos impresionó de aquella exposición, pero que salimos horrorizados, era el movimiento del pueblo anterior, cuando empezó el racismo, después de que sale en un Estado democrático, en una votación, el movimiento del pueblo criminalizando a aquellos que no eran nazis, a los extranjeros, que los sacaban a la calle, los pelaban, les ponían a los judíos, a todos aquellos que apoyaban a un judío. Es decir, la sociedad era la que movilizaba esa conducta racista, esa conducta de exclusión tremenda, ¿no? Y claro, y ahora empiezo uno a ver ciertos mensajes que me parecen muchos. Es la misma sociedad la que también apoya este tipo de mensajes, ¿no? Bueno, un poco todo eso, ¿no? Yo quería aprovechar lo que tú has dicho. Sí. Bueno, sobre el malestar yo creo que más o menos he dicho, ¿no? Pero sí quería aprovechar lo que tú has comentado de los alumnos y de la reflexión o de la dificultad para reflexionar, que hay otro aspecto que dejé fuera de la charla y tiene que ver con nuestra experiencia del tiempo en la movilización autoritaria y en la digitalización de la vida. ¿Sí? Pensar requiere tiempo, no hay reflexión sin tiempo y nuestra forma hoy de relación aspira a la abolición del tiempo, ¿sí? Lo que se llama el tiempo real, ¿no? ¿Sí? El tiempo real, el streaming continuo, es la pretensión de que no hay diferencia temporal de ningún tipo. ¿Sí? Todo tiene que suceder a la velocidad de la luz en todo momento. ¿Sí? La posibilidad de esperar es fundamental para construir el yo. Es decir, los yo se vacían porque desaparece el tiempo. Es decir, sin esa experiencia del tiempo, es decir, hay un filósofo muy famoso, Manuel Levinas, que decía, el otro es el tiempo. Es decir, la relación, en términos bíblicos diríamos, el prójimo es el tiempo. Es decir, nuestra relación con el otro es tiempo. Si la digitalización destruye el tiempo, destruye también nuestro propio yo, que se funda en la relación y en la propia reflexión. Eso es un aspecto muy importante para comprender cuál es la relación entre autoritarismo y digitalización. No es que se use mal Internet, es que el tiempo de Internet promueve la desaparición del pensamiento. ¿Sí? El vaciamiento del yo. Y si vacía el yo, ¿cómo me alivio? Entregándome al líder, entregándome a Trump. Su grandeza compensará mi vacío. Sí. Bueno, yo agradecerte la gentileza que has tenido de venir con nosotros y hacerte una pregunta que siempre me ha rondado la cabeza, una ilusión que tuve cuando murió Franco, cuando pasamos a la democracia, cuando murió Salazar en Portugal, cuando se cayó el muro de Berlín, etc. Y no entiendo, yo no sé si aquí alguien lo entiende, porque dentro del marco democrático está eso que has dicho, ese partido neonazi en Alemania que está a punto de ganar y que se lleva la misma maravilla y es apoyado por Putin. Sí. ¿Por qué en Italia está como está? ¿Por qué en Argentina está como está? ¿Por qué Trump está ahí? ¿Por qué hay partidos que se saltan la democracia, como siempre se ha dicho, ¿no? A la torera? Entonces yo no entiendo qué hacen ahí, digamos, jugando un partido de fútbol con las manos, ¿no? Haciendo trampa. Y cómo se admite eso, y quién lo admite, y cómo se come eso. Así de sencillo, ¿no? Sí, sobre eso me gustaría decir una cosa breve, ya no reflexiva, sino bueno, como el caso de Alemania lo conozco más de cerca, te puedo decir que AfD se llama el partido, ¿no? Alternativa por Alemania. Que hay en Alemania hay un organismo que se llama Protección de la Constitución, que digamos como los servicios de inteligencia, ¿no? Y ellos han declarado a AfD como una organización peligrosa
y está en proceso la posibilidad de ilegalizar al partido. Eso está, y un partido que tiene una representación parlamentaria impresionante. Y están, como dicen ellos, están escalonados como movimiento extremista, con conexiones con neonazis. Yo quería hacer otra pregunta también, y es un poco, ¿por qué la gente joven da la impresión de que se sienten atraídos por este planteamiento, como que ven con buenos ojos la deriva antidemocrática y violenta, autoritaria que están llegando en nuestras sociedades, ¿no? Yo creo que lo interesante del análisis que ha hecho Daniel es que no es en un país, sino es algo que está ocurriendo en muchos lugares, ¿no? Y también entre nosotros. Entonces, pero sobre todo está llegando a la gente joven, ¿no? Porque ¿qué es lo que los jóvenes hoy, no es para echarnos la culpa a nosotros los mayores, ¿no?, sino saber por qué? O sea, ¿qué explicación tienes tú? Yo creo que se deriva un poco del retrato que he hecho, ¿no? Lo que sucede, todo lo que he explicado sobre el yo vaciado, sobre la muerte de las expectativas, el futuro que se funde en negro, eso se agudiza mucho más en los jóvenes. Pero generaciones anteriores pues lograron tener una propiedad, una casa, una estabilidad económica, una jubilación, pero ese horizonte no existe para los más jóvenes, ¿no? Entonces, este retrato se vuelve extremo en el caso de los jóvenes, en el caso de los adolescentes y de los que no tienen expectativas. Frente a eso, frente a la amenaza de exclusión y de no ser nadie, de ser insignificante, bueno, hay respuestas patológicas que aumentan muchísimo, ¿no? Los asesinatos en colegios, ¿no? Recuerdan, acabar con todo y luego asesinarte, que también se relacionan con el síndrome narcisista, un aire de grandeza de por fin atraer la atención, las manadas sexuales, el acoso, todas estas formas donde los individuos compensan su insignificancia sintiéndose fuertes frente a los débiles, ¿no? Y eso los jóvenes lo practican muchísimo más porque ellos no tienen, de algún modo se percibe inconscientemente. Si no se trata tanto del discurso que se dice a los jóvenes, sino lo que la sociedad entera les promete. Se puede repetir, ¿eh? No, tenemos tiempo, estamos viendo el tiempo. Brevemente, desde mi punto de vista el problema es que el capitalismo se basa en unos valores que son los que nos han traído hasta este momento, que son patológicos desde su origen, ¿no? Y el capitalismo siempre ha primado el individualismo, ha primado el yo, bueno, el individualismo, el egoísmo, la competitividad, la violencia también para poder acceder a los deseos. Entonces, la educación, de lo que el compañero preguntaba, ¿cómo ha fracasado la educación? Es que no se le ha dado chance a la educación, porque los valores básicos de nuestro sistema económico, cultural, hasta religioso, yo diría, se basan en unos principios que son antihumanos, que son, no sé si decir contra natura, pero son suicidas, porque el ser humano o cualquier ser vivo necesita de cooperación, porque es interdependiente. Y entonces, cuando un joven o una persona joven ve que no tiene futuro, porque a pesar de haber estudiado un montón, de tener un montón de másteres, no tiene acceso a los bienes de consumo que se le han prometido, se siente totalmente frustrada, ¿no? Pero es porque le han dicho, tú sola, si te esfuerzas, puedes llegar a conseguirlo. Y eso es una mentira fundamental, porque vivimos en comunidad, en sociedad y somos interdependientes. Entonces, si no cambiamos esos valores básicos en los que se basa el capitalismo, es imposible hacer nada, ¿no? Y por otro lado tenemos la poca posibilidad de cambiarlos, porque todos los medios para hacerlo están en manos del capitalismo. Sí, yo estoy de acuerdo, pero Espera.
Mira, no te preocupes, que tenemos tiempo. Sí, que tenemos que salir a las 8:30, que salgamos bien. No, confía. Mira, perdona, es que para aclarar que Daniel se tiene que ir esta noche para Las Palmas, porque tiene un compromiso, una clase mañana y no puede dejarlo. Y curiosamente es la primera vez que nos pasa eso, porque ordinariamente los compañeros que vienen de fuera siempre se quedan aquí, vamos al bar de Luis a seguir la tertulia y tal, pero él se lo pierde, ¿no? Porque se tiene que ir. Pero no te preocupes, que hay que estar en el aeropuerto a las 9:15, o sea, dentro de una hora salimos a las 9:30, ¿vale? El barco sale por Jandía mañana. A mí me encanta Fuerteventura y me lo pierdo de verdad. Podemos estar hasta las 9:30, sin problema. Pero estoy completamente de acuerdo con lo que comentaste, pero quería aprovechar para hacer una matización. Por supuesto que el capitalismo funciona, o la sociedad burguesa, con esos principios. Si piensas en Hobbes, el hombre es un lobo para el hombre, eso describe la sociedad burguesa, no describe todo el ser humano, ¿no? Pero al mismo tiempo el capitalismo tiene sus épocas. Y en el siglo XIX lo que se llama el capitalismo liberal permitía un mayor margen a los empresarios, a los individuos con sus iniciativas, pero eso desaparece a medida que el capitalismo se va concentrando, ¿no? El capitalismo monopolista, esa libertad de los individuos la va anulando y los convierte en accesorios. Y cuando llegan las crisis, los individuos temen por su vida, ¿no? Y luego nosotros pensamos en el estado de bienestar como un ideal, pero el estado de bienestar que se construye después de la posguerra y llega hasta los años 80 más o menos fuerte, está basado en una etapa dorada de crecimiento económico. Eso permitía aumentar los salarios, mejorar los derechos laborales, que el ascensor social tuviera cierta entidad, que la gente tuviera expectativas de mejorar. En el primer mundo, fuera no. Pero eso generaba una legitimidad, educación, sanidad fuerte, pero cuando el capitalismo se hunde, ¿cómo se financia eso? Por eso digo que no es lo mismo el capitalismo ascendente fordista que el capitalismo en crisis, ¿no? O el neoliberalismo que viene en los 80, y ahora ya estamos más allá del neoliberalismo, diríamos el capitalismo autoritario, o el liberalismo autoritario, ¿no? En esa situación, ¿se puede volver al estado fordista? No. No se puede volver porque todo el avance tecnológico no permite reenganchar a toda la población. ¿O qué? Bueno, damos la vuelta a la historia y pasamos de todos los inventos tecnológicos, el capitalismo lo hará, y pasamos todos a la rueca. Es decir, esa fuerza ciega tecnológica expulsa gente, expulsa sistemáticamente gente, ¿no? Daniel, una cosa, no le falta Miguel. Pero cógelo para que quede grabado. ¿Cómo encaja China? Mira, espera, que quede grabado para que... Que cómo encaja China en este, porque bueno, es un país comunista, pero tiene un modelo económico muy particular en muchas cosas. Si no funciona como tal, pero al mismo tiempo sí tiene una estructura. Bueno, pero digo porque, de mi ignorancia, a veces uno ve, no sé, o piensa o quiere pensar desde el optimismo, digo, oye, ¿se abre por ahí alguna brecha en este sistema? No sé, porque es forma de pensar diferente, ahí, no sé. Es decir, el capitalismo autoritario hacia el que nos dirigimos ya tiene a China como, es decir, hablábamos de genocidio, tenemos que hablar también del genocidio de los uigures de hace tiempo en China y de un autoritarismo radical. Lo que tendríamos que pensar ahí es si es un modelo de crecimiento, porque esto que he dicho sobre la imposibilidad de crecimiento global, los estudiosos también lo remiten a China. Es decir, yo no tengo ahora los datos que podría darte, pero sí me consta que lo que he estado estudiando, China no está fuera o no puede estarlo, de la crisis capitalista mundial de crecimiento, ¿no? Su solución autoritaria es una alternativa, ni de broma. Lo que tenemos que proteger los mínimos de democracia ahí donde estén. Yo quería hacer una última pregunta. ¿Tú crees que con estos diálogos y debates y charlas que estamos haciendo están sirviendo para algo en la línea que tú dices? Yo sé que es una pregunta comprometida, pero bueno, quiero decir,
¿Has perdido el tiempo esta noche aquí con nosotros o crees que puede tener algún fruto lo que tú estás haciendo aquí con nosotros hoy? Vamos a ver si puedo responder. Creo que estos encuentros en ningún caso bastan, no son suficientes, pero si hay alguna alternativa, solo pasarán gracias a muchos encuentros como este. Eso es lo que te respondería. Bueno, pues entonces damos las gracias a Daniel por el esfuerzo que ha hecho de sintetizar. Va a salir un libro ahora dentro de un mes y pico. No, lo entrego en un mes. Lo entrega, puede salir un poco más. Y el libro, ¿se puede adelantar un poco? ¿Se puede decir algo? Pero el título no. El título no. Bueno, el libro habla de todo esto. Porque lleva mucho tiempo trabajando, se pasa temporadas largas en Alemania, en la universidad en Alemania, por tanto está trabajando con mucha seriedad. Bueno, mira, yo quería anunciar para el próximo mes de octubre que la charla estaba prevista para el día 23, que es un jueves, la vamos a aplazar al jueves siguiente, al jueves 30, digo para que lo tengan en cuenta. Es decir, en el programa aparece el 23 de octubre, pero ya nos encargaremos con el cabildo y con los anuncios que hacemos nosotros, que hace José en las redes y tal, les llegará la noticia que no va a ser el día 23, sino va a ser el día 30. Y va a venir Eugenio Reyes, que ya lo conocemos aquí, un hombre ecologista, un hombre muy interesante. Y después también les digo, para que ya lo tengan en cuenta, que este año el curso no se acaba en diciembre, sino en noviembre, porque el año pasado estaba como muy cerca de la Navidad y tal, para que no coja con las cenas, esas cenas que hay, esas fiestas que hacemos y tal. Entonces la charla final va a ser el 20 de noviembre, o sea, esa va a ser el jueves 20 de noviembre. Pero bueno, ya le anuncio lo después. Y nada, gracias por participar y hasta la vista.